Te enseño en este vídeo las mejores ventajas y las mejores combinaciones de ventajas de Deep Rock Galactic. Esto recuerda que es un top personal, ¿eh? Ventajas activas. Sentidos agudizados. Creo que todos y todas podemos estar de acuerdo en que estos tremendos hijos de su madre son un dolor de muelas. Sobre todo si te pillan con poca vida y te asesinan. Es horrible, yo los odio con todo mi ser, de verdad. No flares ready. Así que esta ventaja es espectacular para este tipo de situaciones, porque te avisa antes de que te pillen. Pero, si un flash en toda la pantalla y un sonido de alerta no son suficientes para que despiertes, si el bicho te acaba pillando, también puedes utilizar esta ventaja para zafarte. Y no solo una vez, ¿eh? Esto está hecho para mineros con déficit de atención. Puedes utilizarla varias veces. Además que cuando la usas, asesinas al bicho instantáneamente. Yo te recomiendo muchísimo esta ventaja para las misiones que tienen largos recorridos donde el equipo a veces puede separar. Sobre todo para los exploradores, cuando nos vamos hasta el quinto nabo para completar esas misiones secundarias, ¿verdad? Pues nos viene de perla. Por supuesto, también tienes la alternativa, que es utilizar el marcador, porque cuando lo utilizamos sobre superficies, nos marca lo que estamos viendo. Así que puedes ir corriendo por la cueva como si fueras una especie de sonar para tu equipo. Voluntad de hierro, la mejor, honestamente. Puedes volver a la vida durante 10 segundos para luego morir definitivamente. Pero lo mejor es que si en esos 10 segundos consigues vida, no te mueres otra vez. Así que las mejores combinaciones con esta ventaja son el vampiro, así le arreas con el pico a un enemigo, lo matas, consigues vida y pa'lante. Y el médico de combate, para reanimar instantáneamente a un aliado caído. De hecho, se usa con bastante frecuencia. Cuando todo Dios muere, utilizas la voluntad de hierro y el médico de combate y reanimas a uno o dos compas antes de despicharlo. Aunque si eres un poco rápido y tienes mucha suerte, puedes reanimar a tus compañeros y conseguir vida tú mismo de algún cristal de azúcar rojo cercano o con la habilidad de vampiro, que para mí es una de las mejores. Botas antigravitatorias. Para el explorador yo creo que es casi obligado llevarlas puestas. Aunque seas un profesional del gancho, no te vas a librar de vez en cuando de caer al vacío y partirte la cabeza. Así que la mejor opción para esto, a no ser que el ingeniero tenga reflejos de ninja o haya convenientemente una tirolina justo donde caes, es tener las botas antigravitatorias. Pulsas la tecla que tengas asignada justo antes de tocar el suelo y listo. No tiene que ser justo ahí, ¿eh? De hecho, puedes utilizarla muy arriba porque mientras están funcionando tu gancho se recarga. Así que puedes esperar tranquilamente, mirar el paisaje y cuando se recargue tu gancho, agarrarte a cualquier otra superficie. A ver, quitando la broma de partirte la crisma, si ya eres un jugador avanzado, obviamente puedes prescindir de las botas porque ya supongo que vas a controlar dónde te enganchas y dónde caes. Pero para exploradores novatos, la recomiendo bastante. Y esto es un truquito que te voy a dar en caso de que por subnormal te vuelvas a enganchar en un precipicio y esta vez tus botas están recargando porque las acabas de usar. Prueba a utilizar el ataque poderoso del pico en la pared en la que estás enganchado. Ya depende de la inclinación de la pared, pero a mí siempre me funciona. Golpeas la pared con el pico y pulsas rápidamente la flecha hacia adelante para incrustarte en el agujero. Steve, a ver, no sé tú, pero yo creo que esta es la mejor ventaja de la historia. Es una mascota y no una inútil como en otros juegos. Esta se carga todo lo que ve por delante. Buena ventaja para acompañar al explorador. Los exploradores son los que normalmente llevan a esta mascota, pero vamos, que si eres ingeniero y quieres a Steve, póntelo también, ¿sabes? El dash. Escapar del peligro nunca fue tan fácil y rápido. Para el explorador no tiene mucho sentido porque simplemente usas el gancho y ya, ¿no? Este le viene bien a los otros tres. Nos vemos en el infierno. Otra maravillosa ventaja que si utilizas en el momento justo te puedes cargar hasta el más grande de los bichos. Cuando mueres puedes soltar una descarga eléctrica que asustará y evaporará a todos los enemigos cercanos. Perfecto para deshacerte de una horda o para limpiar el paso a tus aliados y que puedan reanimarte. El escudo doble. Esta también me parece una buena opción si actúas como support, por ejemplo. Para el artillero creo que es ideal. Si te la equipas y estás cerca de un aliado, vuestros escudos se van a recargar el doble de rápido. Pero eso es el efecto pasivo, porque si lo activas cuando miras a un aliado, puedes potenciar su escudo un 300%. Para ayudar al explorador o al ingeniero, la verdad es que viene de perlas porque son chiquitos, no tienen mucho aguante. Las ventajas pasivas. No las voy a comentar todas, solo las que creo que valen para algo. Protección contra el daño elemental. Obligatoria. Prácticamente en todos los biomas hay algún tipo de clima que te va a afectar. Póntela para no acabar en urgencias por quemaduras de tercer grado. El daño aliado reducido en un 50%. Sí, es necesaria, ya sabemos por qué, ¿verdad? Con que la tenga uno solo equipado, sirve. Si hay dos o más enanos con ella, no tiene ningún efecto extra, solo estaríais desaprovechando un espacio para otra ventaja. Perfecta para esas misiones caóticas donde ni tú sabes dónde están. Las espinas. Cuando te muerde un bicho, también se hace daño. Espectacular. Es más, todos estos enemigos se mueren instantáneamente si te muerden. No está mal, ¿no? Bueno, también ten cuidado que no te muerdan todos a la vez porque te vas con San Pedro. El vampiro. Obligatoria. Es más, de las mejores que hay. Te cargas a un enemigo de un golpe y le robas vida. Maravilloso. Y como dijimos antes, y además tienes voluntad de hierro, puedes esquivar la muerte como una leyenda. Esta también combina muy bien con la ventaja de nos vemos en el infierno, porque cuando un enemigo te ataca obtienes una mejora de daño temporal, así que cargarse a los enemigos va a ser aún más fácil. Imparable. Muy buena opción si te molestan los efectos de ralentización del entorno o de los bichos, es decir, las tormentas de arena, las telarañas y en general todo lo que nos impida correr.
correr. Lo que hace es reducir ese efecto en un 50%, si la tienes mejorada, claro, si no varía, pero lo puedes ver en la terminal de tu habitación. Goloso, otra muy buena ventaja que hace que consigas más vida con azúcar rojo, y créeme, lo vas a necesitar porque no hay mucha vida disponible a no ser que seas explorador y te subas al Everest para conseguirlo. Reabastecedor, recargar munición un 50% más rápido en las cápsulas de suministros y ganar un 25% más de salud suena muy bien, la verdad. Es otra casi obligatoria. Es especialmente buena además con voluntad de hierro. Te voy a enseñar ahora las mejores combinaciones de ventajas por personaje, las que uso yo con más frecuencia, esto es un poco subjetivo. Para el explorador, las botas antigravitatorias, si estás empezando y no controlas aún el gancho, y Steve, o el médico de combate y voluntad de hierro. Esta segunda combinación creo que es la mejor para carrear una partida. Y luego de pasivas, pues puedes ponerte las espinas, la protección elemental y goloso, o reabastecedor también está muy bien. Para el ingeniero, nos vemos en el infierno y sentidos agudizados le van muy bien. Y en las pasivas, pues el reabastecedor y las espinas, por ejemplo. Y nacido para matar, porque este personaje tiene armas que tardan un Cristo en recargar. Para el perforador, puedes ponerte un dash y un berserker, y luego un vampiro, un sprint, daño elemental. El daño elemental se lo pongo a todos por algún motivo. Con el artillero puedes poner la voluntad de hierro y el médico de combate o el escudo doble, y luego en las pasivas poner el vampiro, el daño elemental y, por ejemplo, que sea él el que lleve la reducción del daño aliado. Estas ventajas son las que más utilizo yo con cada personaje, pero obviamente dependiendo de la misión y de los compañeros las voy cambiando. Eso ya lo irás viendo tú a medida que pruebes. Para mí son las más cómodas. Pero, hay un pero. Creo que voluntad de hierro y reabastecedor son las ventajas que todos deberíais llevar equipadas, porque os van a salvar en más de una ocasión. Creo que sería prácticamente imposible fallar una misión si hay 4 voluntades de hierro y enanos que recargan el doble de rápido y aún encima ganan más salud. Yo ahí lo dejo. Y para los despistados, si os vais aquí podéis hacer varios conjuntos y así no andáis cambiando todo el rato el equipo. Y ahora, por último, ¿cuál crees que es la mejor combinación para cualquier enano? Mi favorita es esta. Leo las tuyas. Y hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por elegirme un día más y nos vemos en el próximo.